El DRI Internacional se complace en presentar el webinar en español de este año 2019 que traemos con gusto para la comunidad de profesionales en continuidad de negocios del DRI. Sean todos bienvenidos. Yo soy Carol Cordero, directora de Mercadeo para América Latina del DRI Internacional. En la industria de continuidad de negocio, cada vez se hace más evidente la necesidad de trabajar de forma integrada con otras áreas de la organización, como lo son el área de gestión de riesgos y de seguridad de la información, con el fin de optimizar recursos para estar preparados para cualquier interrupción, incluyendo temas de ciberresiliencia. Pero, ¿qué es la resiliencia organizacional y cómo se implementa? Permítanme presentarles a nuestro expositor de hoy, Adrián Sánchez. Él es CBCP, profesional con 15 años de experiencia profesional en BCM y resiliencia. Adrián nos hablará sobre la resiliencia desde una perspectiva integral en la organización y se darán recomendaciones para impulsar la resiliencia organizacional. Adrián, bienvenido. ¿Qué tal, Carol? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, al DRI, por supuesto, por invitarme a este webinar, y por supuesto la intención de este tema es, por supuesto, entender un poquito más el tema de resiliencia, que es un tema que de alguna forma está de moda o es muy resonante en muchas organizaciones, y que la intención, sobre todo para nosotros que somos especialistas en continuidad de negocio, podemos utilizar nuestra experiencia, nuestros conocimientos, pero con base a las mejores prácticas y sobre todo saber de qué manera podemos ir trabajándola de nuestras organizaciones por supuesto, en el país donde estemos radicando. La agenda para presentar este tema dividí a grandes rasgos en un alto nivel esta conferencia, en el cual vamos a dar un poquito de introducción acerca de lo que es el tema. Vamos a conocer un poquito más a fondo el concepto de la resiliencia. Además, vamos a meternos al tema de por qué la resiliencia no es un tema exclusivo de ciertas áreas de la organización, porque no puede estar limitada solamente en un área o dos, sino tiene que estar expuesta a toda la organización. Y por supuesto, y al final, para ir concluyendo, cómo impulsar la resiliencia organizacional. Bien. Como introducción, por supuesto, y de acuerdo a la experiencia de algunos años que ya tengo realizando estas actividades de continuidad de negocio, seguridad de la información, riesgos, governance y muchas otras actividades que conllevan o que permiten también la resiliencia organizacional, por supuesto, no hay nada mejor que aprender de las experiencias recibidas. Cada actividad, cada organización es particular, es única. Y por tanto esto, por supuesto, nos ayuda a tener una diferente perspectiva de cada una. Hay mucha teoría, muchos temas relacionados a continuidad de negocio, hay muchas prácticas profesionales, por supuesto las del DRI, estándares que hay alrededor del mundo, tratando de implementar, tratando de mejorar y manejar las mejores prácticas, mejores estándares de trabajo que nos permitan ser resilientes. Y todo va esto enfocado también a la recuperación de desastres, análisis de riesgo, temas inclusive de tecnología de información, en el governance de tecnología de información, compliance y otros temas relacionados. Por supuesto, esto está basado en las mejores prácticas que llevamos a cabo día a día, y la intención, por supuesto, como habíamos comentado, es reforzar lo que es la resiliencia organizacional. Sin embargo, a lo largo de estos años también considero que muchas de estas son muy útiles como marco de referencia, y creo que muchos de nosotros que inclusive podemos estar conectados ahorita en estos momentos, podemos aplicar las mejores prácticas. Pero esto, por supuesto, como habíamos comentado al inicio, no es un sustituto de lo que nosotros experimentamos, ya que al estar liderando una actividad como esta o cualquier experiencia recibida con relación a resiliencia, es por supuesto complementarlo a través de nuestro conocimiento, buenas prácticas y destreza. Cada experiencia, como ya lo habíamos comentado, es particular. Cada organización es particular y es única, y esto lo digo porque cada organización tiene su propia cultura, su misión, su visión,
sus propios valores, estrategias, productos, servicios y por supuesto esto lo hace muy único y particular y por tanto nuestra experiencia se va a ir diversificando con cada empresa donde estemos, ya sea que seamos empleados directos de alguna organización y de repente cambiemos de la misma o en todo caso si somos consultores y estamos desempeñándonos para diversos sectores o diferentes industrias, seguramente podemos entender y comprender esto que finalmente sí, trabajamos en un marco de referencia, sí, pero también tenemos diferentes experiencias y cada una de estas nos enfrentamos a retos distintos. Por lo tanto, también podemos ayudarnos a través de esta experiencia y conforme las mejores prácticas en reforzar todos los temas de resiliencia y utilizar todos los medios posibles que estén dentro de la organización para poder implementar estas iniciativas. Hablando de estas iniciativas, más adelante, por supuesto, profundizaremos un poquito más. Si nosotros encontramos un tema relacionado a continuidad de negocio y sabemos que ya existe un sistema o una gestión de riesgos dentro de la misma, utilicemos esas herramientas para ir enfocándonos hacia la resiliencia organizacional. En fin, todos estos elementos que vayamos encontrando lo podemos ir implementando y utilizando de la mejor manera, teniendo un buen contexto de la organización. Sin embargo, también hay retos interesantes y no nos vamos a dejar engañar. En algunas ocasiones es complejo implementar un sistema que no está del todo contemplado como una, y voy a subrayar esta palabra, estrategia de negocio. ¿A qué me refiero con estrategia de negocio? Quiere decir que no está dentro o está pensado como un ADN de organización. Más bien, esto como no está considerado como una estrategia, no es algo que me otorgue un valor a mis productos y servicios. Y por tanto, no tengo planes adecuados para poder acompañar a estos productos y servicios, la entrega de estos mismos y que sean capaces de permitir la resiliencia del negocio ante escenarios, por supuesto, que conocemos que son turbulentos en el día a día, a los que el negocio pudiera enfrentarse y que solo será un sistema implementado para cubrir un requerimiento, ya sea de manera auditable, legal o de requerimiento por compliance. Entonces, esto es también uno de los retos importantes a los cuales nos enfrentamos. El tema cultural dentro de las organizaciones es un reto y es una barrera importante que debemos de dividir. Seguramente muchos de nosotros nos hemos encontrado en ese reto en el cual inclusive la dirección está resistente en poder implementar este tipo de programas, pensando que es en vez de una inversión o algo que me va a ayudar, seguramente lo piensa como algo que me va, una carga más, ya sea financiera o inclusive la laboral o de headcount, que de alguna forma me afecta a mi organización. Sin embargo, muchas de estas cosas las podemos ir trabajando y que al final también iremos detallando de cómo lo podríamos ir trabajando e impulsar la resiliencia organizacional. En el siguiente tema ahora vamos a entrar ya más a fondo a lo que es el concepto de resiliencia. Dentro del glosario internacional que el DRI tiene dentro de su página web, podemos encontrar el término y refiere a la habilidad de prepararse y adaptarse a las condiciones cambiantes y recuperarse rápidamente de las interrupciones operativas. Esto, por supuesto, es el concepto como tal de la resiliencia. Es un término también que se viene manejando en el sentido humano, en el sentido psicológico humano, de poderse recuperar ante adversidades, tener la capacidad adecuada para poder sobrellevar la situación y poder retomar mi camino adecuado y obviamente en el caso de las organizaciones, recuperarnos ante cualquier irrupción o posible contingencia que me pudiera ocasionar. Y llamo contingencia a cualquier evento que pudiera romper mi operación diaria. Resiliencia incluye también la habilidad de resistir y recuperarse de ataques deliberados, accidentales o amenazas que se materializan o de incidentes que ocurren. Comentamos hace un momento que estamos en un mundo cambiante, difícil, que en todo momento es constante estos cambios y por supuesto no podemos centrarnos en que la resiliencia es la recuperación únicamente para desastres o únicamente para un escenario definido que de alguna manera nos haya afectado, sino más bien
a detectar todos ese tipo de escenarios, analizarlos y por supuesto aprender de ellos y generar planes que nos ayuden a dar continuidad a nuestra operación al día a día, de tal manera que podamos reforzar los temas de resiliencia, convirtiendo esta resiliencia organizacional en algo que de alguna forma permita dar un valor no solamente a la organización como tal, sino también a nuestros clientes, a todos los stakeholders que de alguna manera también están enfocados y observando de cómo trabaja la organización. Por supuesto, todo esto permita darle a la organización una continuidad operativa adecuada. De acuerdo a lo que dice Charles Darwin, por eso puse esta imagen, que se me hace muy interesante reforzando este tema. No es la especie la más fuerte, la que sobrevive, ni la más inteligente, sino es aquella a la cual se puede adaptar más a los cambios. Y por supuesto, una organización, una empresa organizacional que promueve y vive la resiliencia seguramente lo entiende muy bien y está adaptable a estos cambios, como lo que es hoy en día nuestro mundo. Por tanto, ante este mundo cambiante, exige que tengamos estrategias adecuadas que nos permitan adaptarnos, anticiparnos y con la capacidad de responder, por supuesto, ante cualquier inesperado evento que ponga en riesgo nuestra continuidad, nuestra existencia y nuestra permanencia. Ante todo, este no es un trabajo fácil. Eso sí lo quiero dejar muy claro antes de continuar. No es un trabajo que se haga de la noche a la mañana. Son implementaciones largas, que por supuesto cuando hay empresas que de cero se inicia, pues son implementaciones largas, que toman un tiempo. Por supuesto, si se acotan y se define un alcance adecuado, se puede avanzar lo más rápido posible y depende mucho también de la organización. Y cuando ya hay un cierto nivel de madurez en las organizaciones, por supuesto, también hay brechas que cerrar, hay puntos que trabajar y que de alguna manera tenemos que ir conociendo ante todo el contexto de la organización, saber y conocer muy bien qué productos y servicios maneja y ante todo con ello seguramente podemos plantear planes adecuados que por supuesto nos van a permitir adaptarnos y anticiparnos ante este tipo de contingencias que nos pudieran ocurrir. Resulta en ocasiones complejo, como ya comentamos, implementar este tipo de sistemas que promueva la resiliencia si no está del todo contemplado como una estrategia de negocio. Lo vuelvo a comentar aquí porque finalmente, si no existe esta adecuada visión que sea parte de nuestra estrategia organizacional, seguramente se nos va a complicar mucho el llevarlo a cabo. El esfuerzo va a ser quizás de un área o de dos áreas o quizás de tres, o solamente los de tecnología o solamente los de legal, en fin, puede estar radicado en un par de áreas. Sin embargo, esto tiene que permearse en toda la organización que puedan permitir darle continuidad al negocio ante cualquier escenario turbulento, porque efectivamente cualquier contingencia puede ocurrir ya sea en toda la organización o en determinadas áreas o en determinados sectores o en diferentes formas. Por tanto, no podemos permitir que esto suceda y por tanto también esto nos obliga o nos da un panorama en el cual tenemos que involucrar a toda la organización para podernos enfrentar a todo tipo de contingencia que nos pudiera ocasionar. Por tanto, también es necesario, es imprescindible que la dirección, que el comité ejecutivo esté también permeado con estos temas y pueda entender mucho el valor de la organización. Sea que lo tenga o no, es importante que el líder de continuidad, el líder de la resiliencia organizacional, el líder que está llevando a cabo todos estos impulsos, por supuesto, sea capaz de poder permear esto en toda la organización desde un nivel estratégico, táctico y operativo. Es clave entonces, como consultores y o responsables de las estrategias, ya sea en la misma organización que estemos trabajando dentro de la misma, ayudar a esta organización, a ayudar a los clientes, si somos consultores como lo he comentado, a entender la importancia de tener planes y estrategias que le den a la organización la resiliencia necesaria para dar continuidad a su cadena de valor,
a su negocio, y mejor aún, que sea un valor intangible, un valor de reputación de marca, que es algo que también hoy día se promueve mucho en la utilización de las redes sociales, que también es un factor y un escenario que pudiera perjudicarnos. Es decir, una vez que tengamos el conocimiento y el contexto de la organización, por supuesto, y con base a las buenas prácticas, lo más importante y que nos va a ayudar, dos de las herramientas que nos van a ayudar muchísimo para conocer el contexto de la organización, es el análisis de impacto al negocio y el análisis de riesgo. Estos dos elementos son fundamentales para poder conocer muy bien qué le pudiera adolecer a la organización y qué le pudiera afectar en un momento dado y de qué manera nos pudiera impactar. Por tanto, tener muy bien elaborado esos dos elementos, seguramente con ello nos permitirá generar estrategias de recuperación adecuadas que respondan a cada escenario de riesgo que hayamos detectado y, por supuesto, una vez que hayamos elaborado esas estrategias, se van a generar planes de continuidad de negocio que nos ayudarán a responder a estos escenarios que seguramente se derivarán en involucrar a toda la organización y, por supuesto, dependiendo de cada escenario, involucrar a todas aquellas personas necesarias que me van a ayudar a recuperar la organización. Y en todo este aspecto que hemos estado hablando hasta este momento, si ustedes podrán observar, estamos hablando de personas que desde la parte estratégica, desde la parte táctica y operacional, conviven y llevan a cabo actividades de la organización y que de alguna forma son parte de la organización, y por tanto el líder de continuidad debe tener muy claro que debe de permearse en todos los sentidos. Por tanto, una buena estrategia nos va a ayudar, por supuesto, a permear esta resiliencia organizacional, que de alguna manera será esencial para poder sobrellevar a cabo la marca, la empresa. Ejemplo de eventos, aquí voy a agregar un poquito algunos eventos que nos pudieran ocurrir. Por supuesto, la aplicación de la resiliencia en la continuidad de negocio es exclusivo para desastres que ocurran y afectan a la organización. Vamos a pensar un poquito más acerca de todo lo que pueda ocurrirnos y que no solamente, como habíamos comentado, pudieran ser temas de desastres. Miren, en las noticias, por supuesto, una de las herramientas que para mí me es muy útil para estar informado acerca de diferentes eventos alrededor del mundo, por supuesto, la herramienta de Twitter. Esta red social a mí me permite estar conectado con diferentes canales de noticias, información, etcétera, etcétera. Y por supuesto, nos damos cuenta que alrededor del mundo ocurren diversos eventos. Como lo vimos hace un momento, estamos en un mundo cambiante. Eventos que por supuesto conocemos muy bien en temas de desastres, pudieran ser temas volcánicos, ¿no? Hay zonas, hay países en los cuales tenemos sismos, terremotos, en los cuales también pueden afectar la continuidad de negocio, pero que también estos eventos, por supuesto, se pueden traducir en otro tipo de eventos que pueden provocar que una organización pueda colapsar totalmente. Este tipo de eventos, por supuesto, hay que estar bien atentos a lo que nos pudiera suceder, pero no solo allí nos podemos quedar. El cambio climático. Cambio climático también son eventos que están sucediendo, que son una realidad, y podemos entrar en algunas discusiones en este sentido. La intención no es saber si existe o no el cambio climático, sino más bien estar informados de ver cómo estos eventos están ocurriendo, y que en realidad, si somos creyentes o no del cambio climático, será otro tema de discusión. Aquí más que nada son afectaciones que están ocurriendo y que por supuesto esto también conlleva a tener retos importantes dentro de la organización, inversiones quizás que no se tenían pensadas, dado que ahora no solamente hay que lidiar con el día a día de las organizaciones, con los desastres naturales, sino ahora con todo esto que está ocurriendo en relación a este fenómeno mundial. Otro tipo de eventos, pues son situaciones ya de negocio que han ocurrido alrededor del mundo. Situaciones que por mala estrategia, que por una mala elección de líderes, por una mala estrategia en cómo manejar, por ejemplo, en el caso de Volkswagen, si ustedes recordarán hace algunos años, ¿no? Aquí le llamamos truquearon o intentaron implementar
a través de software en la computadora del equipo, saltarse del equipo del automóvil, saltarse las verificaciones de ecología, lo cual provocó el pedido del CEO que de alguna forma esto provocó el manejo de la marca, ¿no? En el caso de Johnson, si ustedes también saben, por muchos años ha vendido talco con productos nocivos para la salud, con asbesto, y esto por supuesto ha provocado y ha generado cáncer en algunas personas. Y por supuesto un mal manejo de una organización también puede generar una mala imagen, un impacto reputacional y afectaciones enormes en la organización. Aquí la dimensión que estamos analizando y que estamos viendo conlleva a tener elementos, conlleva a tener planes adecuados a que respondan a cada escenario que nos pudiera estar ocurriendo. Y no estamos hablando exclusivamente de una catástrofe natural o que todo nos va a llevar a un Disaster Recovery Plan en donde voy a involucrar también al área de tecnología, porque si ustedes pueden ver aquí, no estamos hablando exclusivamente de ciertos eventos o ciertos aspectos que involucran única y exclusivamente tecnología, es todo el negocio. También, por supuesto, disturbios, manifestaciones alrededor del mundo, Londres, París, Hong Kong recientemente, en México también tuvimos recientemente un evento similar, en el cual, por supuesto, todos este tipo de situaciones pueden conllevar a poner en riesgo a nuestra gente, a nuestra organización, a personal clave que tengamos identificado, y que por supuesto esto no necesariamente es un escenario tecnológico que nos pudiera perjudicar. Por eso, como habíamos comentado hace unos slides atrás, es importante tener un buen contexto de la organización, conocer cuáles son mis escenarios de riesgo y conocer cuáles serían mis impactos. De esta forma seguramente poder sacar los escenarios de riesgos y los escenarios de recuperación que respondan y que puedan generar planes de continuidad para cada uno de esos escenarios. También, por supuesto, aprovecho para invitarlos a conocer el reporte del DRI de las tendencias de riesgos globales y resiliencia del 2019, y aquí podemos ver diversos eventos que a lo largo de los estudios que ha realizado el DRI, podemos ver a grandes rasgos los posibles eventos que nos pudieran estar perjudicando y que en todo caso se han estado presentando en nuestra región. De tal manera que, si bien es un estudio que nos puede ayudar a tener todas estas tendencias, no se les olvide que al estar ubicados en un país en particular, en una zona geográfica, en un área correspondiente, tenemos diferentes riesgos, diferentes escenarios, y que de alguna manera alguno de estos pudiera también afectarnos. Pero no podemos cerrarnos única y exclusivamente a tener estas tendencias. Son referencias y son importantes, por supuesto, pero el contexto de la organización es clave para generar las estrategias adecuadas y permitir la resiliencia organizacional. Como ustedes conocen también, el ébola es ahora también un tema de pandemia. Y el ébola, al hablar del ébola, hablar de pandemias, estamos hablando exclusivamente de afectación humana, el cual, por supuesto, si un escenario de estos nos ocurriera o nos ocurriese en nuestra organización, tendríamos que generar un plan adecuado para responder ante este escenario y que permita la resiliencia organizacional. A lo largo de todos estos ejemplos, la intención de mirar estos mismos es que veamos, que percibamos que nuestros escenarios no se pueden centrar en uno solo, no podemos involucrar solamente a unas personas o a unos cuantas áreas departamentales de la organización. Tenemos que involucrar a todos, porque una afectación, un evento de contingencia pudiera poner en peligro nuestra continuidad de negocio y por tanto no pudiéramos ser la organización resiliente que buscamos ser. Por tanto, y por eso insisto en los temas de conocer muy bien mi organización, los temas de tener muy bien identificados mis riesgos y por supuesto muy bien identificados mis impactos. A través de todo esto se pueden generar, insisto, escenarios de recuperación que correspondan a cada escenario de riesgo que identifique. Y por tanto, por supuesto, esto me va a derivar en planes de continuidad de negocio que respondan a cada uno de estos escenarios identificados. Bien, ¿por qué la resiliencia no es un tema exclusivo de ciertas áreas de las organizaciones? De alguna manera ya lo comentamos,
Ya vimos que son diferentes escenarios los que me pueden ocurrir como organización, son distintos eventos los que me pueden ocurrir y por tanto no estoy ajeno a que ninguno de estos me ocurra. De hecho, hemos escuchado por acá que en algunas ocasiones dicen, es que a mí no me va a suceder, es que esto no me ocurre a nosotros. Dame ejemplos particulares de mi país, no me des ejemplos mundiales. Cosas de ese tipo, inclusive de directivos que nos han comentado ese tipo de frases. Seguramente al momento de vivir en el 2017 un temblor aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, o en Chile en el 2010, ahora que estuve por allá, seguramente muchos de ellos conocieron, vivieron y seguramente reforzaron todos sus planes para responder ante ese tipo de eventos. Y por supuesto, y desafortunadamente, somos más de la cultura reactiva que preventiva. Es la intención de las buenas prácticas internacionales el reforzar a que seamos más preventivos que correctivos. Para empezar, recordemos algo y mantengamos esta realidad en nuestro entender. Todas las organizaciones, por muy automatizada, por muy tecnológica que sea, está manejada y operada por personas. Esto lo puse muy bien enfatizado. Somos las personas las que llevamos a cabo todas las tareas, actividades, sean críticas o no, dentro de una organización. Somos las personas que gestionamos todos los planes de resiliencia organizacional. Somos las personas que estamos involucrados a recuperarnos en caso de una contingencia. Sí, somos los seres humanos quienes formamos parte de las organizaciones. Somos los seres humanos quienes aportamos para las organizaciones y las empresas. Esto no lo debemos de perder de foco. Nos hemos encontrado también con algunas industrias, con algunas empresas que todo lo apuestan a tecnología. Que está bien, la tecnología es una excelente herramienta en la cual seguramente hace más competitivos. Una tecnología bien implementada y bien orientada estratégicamente es una herramienta muy poderosa que hace un diferenciador ante la competencia. Eso es indudable, pero no podemos dejar a un lado que son las personas que, inclusive por muy automatizada que esté, son las personas que manejan la tecnología también, y por tanto tenemos que identificar todos esos puntos clave dentro de la organización. Las personas somos esenciales para llevar a cabo todos estos esfuerzos. Por tanto, también es toda la organización donde debe prevalecer la resiliencia, es decir, generar personal resiliente. Es por ello que el personal debe conocer, saber, manejar y estar enterado de todos estos términos. Toda la organización es donde debe de estar la resiliencia. Debe de ser un lenguaje común. Debe de estar dentro de mi ADN. No es recomendable, por eso iniciábamos hace un momento, comentábamos unos slides atrás, no es recomendable que sea un esfuerzo aislado. Y si lo es, hagamos todo lo posible por permearlo en toda la organización. Es un buen paso para iniciar, pero insisto, debe de estar permeado en toda la organización, todo recurso humano que sea parte de la organización. Ejemplo, ¿cómo permear en toda la organización la resiliencia? Desde que yo contrato a una persona, una nueva persona a mi organización, debe de conocer no solamente la misión, la visión, los valores de la organización, no solamente el cómo usar la computadora de la organización, la intranet, sino también conocer que vivimos el tema de resiliencia organizacional. Tenemos planes de continuidad de negocio, manejamos seguridad de la información, hay gestión de riesgos, es decir, hablarle y que darle a conocer que todo esto es parte del ADN, de la nueva cultura que esta persona va a vivir. Para las personas que ya están dentro de la organización, por supuesto, enlazarnos con las áreas de capacitación, recursos humanos, desarrollo profesional, el área que ustedes indiquen y gusten, dependiendo de cada organización. Hay que enlazarnos para hacer estos planes adecuados anuales en los cuales conlleve a que la capacitación del personal tenga temas de este tipo,
se incluya este tipo de conceptos, se incluyan charlas que refuercen este tipo de prácticas. Cuando hagamos pruebas de algún escenario contingente, involucrar las partes involucradas, involucrar a las partes detectadas que van a fungir como eje para la recuperación ante el escenario adverso. Por ello, es importante que una de las herramientas clave que me va a ayudar a todo esto es implementar programas de capacitación y concientización dentro de la organización. Aunado a ello, también las políticas de resiliencia organizacional deben estar permeadas en la organización y deben interactuar con todas las políticas que también están dentro de la organización, y a su vez estas políticas deben de conocerlas todo el personal, para que de alguna manera, al momento inclusive de que yo sea evaluado como empleado, pues sabes, también tienes que participar en todas las actividades que conlleven la resiliencia organizacional y que van a ser parte también de toda la aportación que tú como empleado das a la organización, y van a ser parte también para formar todo el círculo de calificación de tu desempeño anual. En fin, todo este tipo de estrategias, insisto, por eso no es sencillo, no es fácil, es algo que se tiene que trabajar y que se tiene que ir haciendo con el día a día en la implementación de todos estos esfuerzos. Y no solamente eso, si ya hay un sistema de resiliencia organizacional dentro de la organización que gestione todos estos esfuerzos, por supuesto su preocupación estará en la madurez y por supuesto en monitorear el desempeño de cada uno de estos sistemas que están implementados dentro de la organización. Cabe señalar que si bien están implementados, son las personas que lo manejan, y por supuesto no olvidemos también que deben de estar preocupados también por monitorearlo adecuadamente y que sean estratégicos para la organización. No perder el enfoque estratégico. Impulsando la resiliencia organizacional. Por supuesto, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos qué herramientas o qué tipo de situaciones nos pudieran ayudar? Ya comentamos algunas. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, como líderes de continuidad, de resiliencia organizacional, o en la posición de que estemos liderando dentro de la organización que refuerce todos estos temas, pues vamos a empezar por nosotros mismos, conociendo, aplicando la resiliencia, incorporando esos conceptos en nuestro entendimiento y atribución, teniendo por supuesto un ownership de estos temas, apropiarnos por supuesto de estos conceptos, para que de alguna manera también sean elementos que nosotros manejamos y vivimos al día a día. Número 2, los esfuerzos de la organización deben permearse de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, es decir, en toda la organización. No puedo hablar de una persona, un líder que está gestionando todos estos tipos de temas de resiliencia organizacional, que de alguna manera no tenga o no únicamente por cubrir ciertas apariencias, pues diga que yo soy resiliente cuando en mi práctica no lo. Entonces ya entran otro tipo de conceptos, pero sí, la recomendación es que empecemos por nosotros mismos, seamos íntegros en ese concepto y lo manejemos y lo podemos llevar a cabo dentro de la organización. Y así mismo, al estarlo hablando, al estarlo compartiendo con los demás, seguramente será más fácil permearlo dentro de la misma. Las mejores prácticas internacionales, por supuesto, recomiendan que la dirección ejecutiva, top management, debe estar no solo informada de las iniciativas con relación a este tema, debe de estar involucrada, comprometida y debe de estar ocupada en que todos los miembros de la organización tengan en su ADN estas estrategias. Aquí, por supuesto, pudieran surgir algunos aspectos de que, híjole, es que en mi organización lo implementamos porque pues una regularización nos llegó, un requerimiento legal nos pide que tengamos planes de resiliencia y que contemos con planes de recuperación y tengamos, etcétera, etcétera. Finalmente, en muchas organizaciones es difícil trabajarlo así, como ya lo vimos hace unos slides atrás. Sin embargo, ¿qué nos puede ayudar a todo esto? Solamente una buena gestión de nuestro plan de resiliencia organizacional, el mostrar evidencia de cómo estábamos antes y cómo estábamos ahora, esa brecha, mostrar cómo ha sido la mejora, tener indicadores estratégicos adecuados que puedan mostrarle a la dirección que esto está funcionando de manera adecuada y contundente.
que también el líder de continuidad, como vimos anteriormente, pueda moverse de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, de tal manera que el líder también es clave para que la dirección ejecutiva también pueda estar permeada, se pueda involucrar. ¿Y por qué involucrar? Porque seguramente muchos nos hemos dado cuenta de que sin el aval de estas personas, de este panel directivo, por supuesto será una carga difícil de llevar este proyecto. Pero al estar convencidos seguramente encontraremos mucho mejor fluidez en nuestro desarrollo dentro de la organización de este tipo de iniciativas que se estén implementando o que ya están implementadas, que seguramente todo este tipo de elementos con gráficas y números bien medidos y bien establecidos seguramente coadyuvarán a reforzar todos estos temas de resiliencia organizacional, pero deben de estar muy bien delimitados, estos indicadores deben de estar muy bien pensados y que sean estratégicos y que le den valor a la organización, por supuesto en miras de que puedan ser tomados como elementos de ventaja, de valor, que le den valor a sus productos y servicios. De tal manera, y por eso comentábamos de un inicio, esto debe de tener un sentido estratégico. Un buen conocimiento de la organización seguramente nos permitirá permearlo a esta dirección ejecutiva y que no solo sea tomado en cuenta como un requerimiento legal que tengamos que cumplir. Implementar sistemas de gestión apropiados que coadyuven a mantener, impulsar y mejorar las mejores prácticas de negocio en la organización. Decíamos que en mi caso, por ejemplo, nos hemos encontrado con diferentes clientes que tienen ya implementados algunos temas de ITIL, por ejemplo, governance en tecnología de información, ya planes de comunicaciones implementados, manejo de marketing, implementado también manejo de crisis, seguridad de la información, riesgos, etcétera, y que al momento de llegar con otro tipo de temas como el de continuidad de negocio, por ejemplo, la intención de estas implementaciones es integrar todo lo que tengamos a la mano y lo que no exista, por supuesto, sugerirlo, recomendarlo para reforzar todo lo que es la resiliencia organizacional que permita la subsistencia de la misma y poder continuar ante cualquier contingencia adversa. Estos esfuerzos, por supuesto, deben estar aplicados a todas las áreas, a todas las personas. En muchas organizaciones, inclusive de donde yo he venido, siempre nos dan una política en la cual implica el no hablar, el tener seguridad de la información, el no hablar de los proyectos, el no decir esto, el tener cuidado con las telefónicas, el manejar correctamente la información, que seguramente si de alguna manera tropezamos con este punto, nos afectará en nuestra continuidad de negocio de alguna manera. Por eso es el poder aprovechar todo lo que ya existe y poderlo incorporar con una sola mira, con un punto estratégico que permita ser a la organización resiliente y que de alguna manera refuerce todo este tema. Otro ejemplo también, podemos aplicar las políticas adecuadas de reclutamiento, capacitar al personal en temas relacionados al ADN de la organización, que ya habíamos comentado anteriormente, colocar los objetivos anuales en cada miembro de la organización, la participación de todos estos esfuerzos, permear e incentivar los logros. Aquí también hago una pequeña pausa, permear e incentivar los logros, es decir, una vez que también estoy involucrando a las personas en participar en sus enfoques, la estrategia también organizacional debe coadyuvar a que la persona, una vez que logre, participe, esté atenta y por supuesto sea parte de esta resiliencia organizacional, debe de tener una recompensa, seguro, porque al momento de, por ejemplo, si estoy participando en una prueba de continuidad de negocio e involucro a bastantes personas, al término de esta prueba, al término de esta actividad, debemos de reconocer a las personas. Somos personas las que estamos trabajando y son personas las que nos están ayudando también a trabajar en este tipo de iniciativas. Hay que adecuar también las herramientas de trabajo a poder ejercer estas prácticas. También nos hemos encontrado con empresas donde hemos llegado y han quitado algunos elementos de trabajo que, por supuesto, en vez de coadyuvar a la resiliencia organizacional, entorpecen los escenarios. Ejemplo, ahora todos los empleados no van a tener conexión remota y se van a tener que conectar exclusivamente desde mi oficina.
está bien, no hay ningún problema. Sin embargo, si hay un escenario en el cual la persona no puede accesar al edificio, no puede llegar o no existe ya el edificio, hay que tener en cuenta un escenario que dé respuesta a que si la persona tiene que exclusivamente usar o forzosamente usar ese equipo de cómputo o herramienta en ese lugar, tenemos que disponer otro lugar adicional, alterno, que pueda tener este tipo de herramientas y que por supuesto la persona pueda continuar con su operación con esas mismas herramientas de trabajo. Lo que se hace para reducir el riesgo antes de un evento, eso lo debo de conocer muy bien, las personas tienen que conocer muy bien esto, cómo responder ante un evento y lo que se hace para recuperarse después de un evento. Esta cadena es clave para que las personas conozcan cuál es también su función en un evento contingente. ¿Qué es lo que debo de hacer y cómo debo de responder? ¿Qué hago antes, durante y después? Pero no se les olvide ante todo siempre reconocer e incentivar los logros de las personas. No dejes de capacitarte. No hay que dejar de capacitarse, ni capacitar a los demás, de entrenar, de probar, de proveer inducción, de inclusive involucrar a todas las personas dentro de la organización. Hacer todo el esfuerzo posible para que esto esté permeado. Insisto, no es algo de la noche a la mañana, no es algo que va a parecer una lámpara maravillosa y nos va a ayudar a todo esto. Es un trabajo de día a día, inclusive ya en sistemas muy maduros, es una mejora continua. Esto no se detiene, es algo que debe de estar siempre continuamente mejorando, no es algo que debe de estar ahí detenido. Y por nuestra parte, no hay que dejar de capacitarnos, no hay que dejar de entrenarnos, no hay que dejar de participar en foros, de intercambiar ideas, de capacitar a los demás, de entrenar a mi equipo, de que esté bien informado de lo que está pasando, de saber qué es lo que pasa en la organización. Es decir, esto debe estar muy bien permeado en todos los aspectos de la organización. Mejorar continuamente, lo habíamos comentado, hay que aprender de las lecciones, tener una base de datos de lecciones aprendidas, eso seguramente nos ayudará muchísimo. Es un ciclo de vida constante y todos los documentos generados, todas las evidencias que se realizan, son documentos vivos que tienen que estar siempre creciendo y mejorándose constantemente. Todo esfuerzo de esta presentación es enunciativo y no limitativo, es decir, pueden haber algunos aspectos que no lo hayamos comentado por temas de tiempo, nos podemos aquí descoser en algún tema, podemos ampliarnos en otros y podemos irnos hacia cualquiera que ustedes gusten y manden. Sin embargo, esto no es limitativo, esto siempre está en constante cambio, siempre en constante mejora. Probemos un escenario, probemos 2 escenarios, probemos 3 escenarios, mantengamos siempre atentos a cualquier situación que nos pueda ocurrir y por supuesto orquestando todos estos esfuerzos que se den para que podamos nosotros siempre salir adelante ante cualquier situación que nos pudiera ocurrir. Y ante todo, lo mejor de todo esto es cuando se van logrando las cosas y van cambiando y vamos mostrando evidencia de estos cambios, por supuesto, de estos indicadores que se han ido mejorando, las brechas de cómo éramos antes y cómo éramos ahora. Seguramente esto nos permitirá tener una mejor empresa resiliente, empezando desde nosotros mismos hacia toda la organización. Pues muchas gracias de mi parte por el momento. Es toda la presentación que les quería mostrar. Gracias. Muy bien, y ahora quisiéramos presentar el programa de evaluación de empresa resiliente o Resilient Enterprise Assessment Program, REAP, del DRI Internacional. Como ustedes saben, el DRI Internacional ha sido durante mucho tiempo líder en la certificación de personas, pero nos enorgullece también comentarles que ahora ofrecemos acreditación para organizaciones. Tenemos 2 tipos de programas. Uno, el de empresa resiliente o Resilient Enterprise, y el otro es el de Centro de Excelencia en Resiliencia o Center of Excellence in Resilience. También ofrecemos, aparte de la acreditación, el programa del que les vengo a hablar hoy, que es el de evaluación de resiliencia organizacional, que es el programa de evaluación de empresa resiliente, mediante el cual el DRI busca reconocer
a las organizaciones que han demostrado un compromiso extraordinario con la preparación y la resiliencia. Ha habido, como sabemos, un aumento en la demanda de poder estar preparados para los temas de resiliencia. Y esta demanda también ha tenido un auge hacia el DRI para ayudar a las organizaciones a evaluar precisamente ese nivel de resiliencia y darles recomendaciones para poder estar mejor preparadas. Las organizaciones se preocupan por cosas como cumplir con requisitos reglamentarios que afectan sus operaciones, también en la investigación de proveedores de la cadena de suministro, la integración de cobertura de seguros y otros problemas que crean un enfoque holístico, integrado y efectivo para la resiliencia. Bueno, con profesionales certificados desde 1988, el DRI ahora está aportando su experiencia y su vasto banco de recursos de conocimiento para proporcionar una evaluación a las organizaciones. En algunos casos, esta evaluación puede llevar a que las organizaciones sean reconocidas ya sea como hub de resiliencia o bien como empresa resiliente. En otros casos, las organizaciones están utilizando esta evaluación para encontrar áreas que necesitan mejoras o bien como una evaluación de sus programas. Cualquiera que sea el caso, el DRI puede proporcionar su orientación experta. ¿Cuál es el proceso y el alcance de esta evaluación? Bueno, la revisión del proceso de evaluación empresarial resiliente, o REAP, es un proceso bastante extenso de evaluación que va a llevar a cabo el DRI y que requiere acceso a la documentación y al personal clave de su empresa. Como parte de este proceso de REAP, el DRI va a proporcionar recomendaciones para mejorar después de un análisis exhaustivo de qué, y este es el alcance de este proceso de evaluación, bueno, del gobierno, de la política y los procedimientos, la evaluación, la estrategia, la implementación, pruebas, el conocimiento, el mantenimiento y otros procedimientos documentados de la organización que se consideran relevantes dentro de su programa de resiliencia o de continuidad de negocio. Claro que se firma un acuerdo de no divulgación para garantizar plenamente la confidencialidad de toda la información obtenida y a través de este proceso de evaluación, que también va a incluir una evaluación del plan de comunicaciones de la organización y del plan de respuesta a emergencias, el DRI se asegurará de que cada punto de evaluación se asigne a cualquier inquietud regulatoria central relacionada con la industria y los sectores específicos de su organización. Cabe aclarar que como organización sin fines de lucro, el DRI no va a ofrecer ningún servicio de consultoría que pueda usarse para corregir estas áreas que necesitan alguna mejora, sino que hará sugerencias solo para mejorar el programa de una organización utilizando los recursos propios de la organización. ¿Ok? Para más información sobre REAP, pueden escribirme igual a mi correo electrónico que tienen en pantalla y agradecemos a los participantes. De verdad, los invito a descargar los recursos que ponemos a su disposición en nuestra página web y a leer nuestro blog, Drive en Español, el cual está abierto a los profesionales certificados para hacer sus publicaciones sobre continuidad de negocio y temas relacionados. Y queremos siempre contar con su sesión. Ahora vamos a responder algunas de sus preguntas. Si tiene alguna pregunta, por favor envíenosla y vamos a estar trabajando en responderla. Por favor, asegúrese de que esté dirigida a todos los panelistas. Las pueden hacer en esta plataforma o bien pueden enviarlas a mi correo electrónico que se los vamos a dar un poquito más adelante. Tantas preguntas como sea posible van a ser contestadas durante esta sección. Si su pregunta no es contestada, vamos a estar enviando la respuesta lo antes posible por email o mediante una publicación en nuestras plataformas. Muy bien, vamos a pasar a la sección de preguntas. La primera nos la hace Alejandro Hernández de México
y él nos pregunta si existe alguna norma ISO que defina la resiliencia organizacional. Adrián. Gracias, Carol. Claro que sí, está la ISO 22316, que habla de las organizaciones resilientes, nos ayuda sobre todo a reforzar la cultura de resiliencia de las organizaciones, y cuando hablamos de la cultura, hablamos de las personas, por supuesto, y se enfoca también mucho en el liderazgo de la persona que lleva a cabo este rol. Excelente, muy bien, gracias. Ahora la siguiente pregunta nos la hace John Carlos Angarita desde Colombia y dice, ¿cómo y qué aspectos se deben tener en cuenta para un procedimiento de resiliencia ante un evento de ataque cibernético? Ok, el cómo, de acuerdo a las mejores prácticas internacionales, identificando impactos y riesgos. A partir de ello, como lo habíamos comentado en los slides anteriores, la construcción de estrategias de recuperación adecuadas que resultan en planes de continuidad de negocio que respondan, y si es mi escenario identificado un ataque cibernético, sobre este es el que debo de trabajar. Una vez ya teniendo esto y partiendo de ello, teniendo en cuenta estos impactos, dependencias, contactos internos clave, proveedores, clientes, mi apetito de riesgo en el cual la organización está dispuesta a tomar, entonces genero el plan de continuidad correspondiente que responda a este escenario con los procedimientos adecuados de respuesta, involucro a todos los elementos pertinentes que yo detecte e identifique y que me van a ayudar a la recuperación de este escenario y a trabajar en él. Por ello, las pruebas de este particular escenario permitirá estar mejor preparados, documentar resultados, remediar issues, volver a probar y mejorar constantemente. Y sí, al ser el personal quien ejecuta estas pruebas, se debe de tener en su cultura, en su ADN, esta sensibilidad de resiliencia, y solo lo logramos educando, haciendo partícipe a todos los interesados e identificados en el escenario. Ok, muchas gracias. La tercera pregunta que tenemos nos la hace Francisco León desde Perú. Francisco nos pregunta, ¿cuál es la relación entre continuidad del negocio y resiliencia organizacional? Ok, muy buena pregunta. Continuidad de negocio, recordemos que es uno de los esfuerzos de implementación y gestión para lograr la resiliencia organizacional. Puede convivir más sistemas de gestión, como ya lo comentamos, lo mencionamos, como en el caso de seguridad de la información, gobierno de tecnología de información, gestión de riesgos, etcétera. La resiliencia organizacional es la búsqueda de que todos estos elementos, de todos estos sistemas puedan interactuar, puedan madurar y sobre todo que estén dentro del ADN de la organización, de la cultura organizacional, que sea una vivencia diaria de cada persona y que esté dentro de la organización. Sobre todo, enfocando a la organización a tener un perfil adecuado de resiliencia organizacional. Muy bien. La siguiente pregunta nos la hace Elma Godfrey, también desde Perú, y nos pregunta cómo lograr el compromiso de la alta dirección con la búsqueda de resiliencia. Dice que muchos piensan que tener la certificación ISO 22301 es un gasto, pero ¿cómo comprometerlos y exigirles más? Ok, este también es uno de los puntos que tocamos de alguna manera dentro de la charla. Es un reto clave, seguramente como líderes de resiliencia organizacional, continuidad de negocio o el enfoque donde estemos trabajando, surgen por supuesto todos estos esfuerzos, no sean únicos o que sean exclusivos porque la organización sea obligada a cumplir por algún tema de regulación o ley que penaliza. Y pues ni modo, hay que implementar este sistema y pues ni modo, no hay otra que hacer. Bueno, pues cada organización, ¿no?, es única, como comentamos, es irrepetible. Y lo que sí puede ayudarnos en todo este tipo de sentidos, y no podemos tampoco evitar los temas políticos dentro de las organizaciones porque estamos trabajando con personas. Si el escenario es que la dirección no está comprometida, bueno, pues hay que mostrar con evidencia, ¿no?, de cómo llevo a cabo mi sistema, los resultados tangibles del funcionamiento de la continuidad de negocio implementada, un buen análisis de impacto al negocio con mediciones cualitativas y cuantitativas, y llámese cuantitativas la representación financiera de lo que es un impacto si me llegase a ocurrir o se llegase a materializar, un análisis de riesgos adecuado, sensibilización y ante todo mostrar que es un valor agregado que puede dar a la organización, diferenciación ante la competencia,
un adecuado análisis de brechas que muestre el antes y el después de implementar este sistema de buenas prácticas en la organización. Eso seguramente, y estos elementos, adecuados KPIs que nos puedan también permitir mostrar todos estos elementos de comportamiento de nuestro sistema de gestión, para que a su vez también la alta dirección no lo vea como un peso o una carga, sino más bien un elemento de valor. El líder de continuidad, y yo insistiría también, es clave, es un elemento fundamental para lograr estos aspectos. Tiene que moverse en todos los niveles, estratégico, táctico y operativo. Habíamos comentado de arriba a abajo, de abajo hacia arriba, izquierda a derecha, derecha a izquierda. Muy bien, gracias Adrián. Y por un tema de tiempo vamos a responder una pregunta más. Esta nos la hace Agustín Miguel desde México y él nos pregunta ¿cómo elevar el nivel de conciencia de una organización altamente exitosa hacia la práctica de la resiliencia? Seguramente, como cualquier otra organización, cuando ya hay una madurez importante en la organización y es altamente exitosa, en este caso particular como es la pregunta, hay que insistir con programas de capacitación adecuadas, insertarlos desde el área de desarrollo humano o desarrollo profesional o como la organización lo denomine. También en programas de concientización, sensibilización, donde por supuesto el líder de continuidad o de resiliencia organizacional debe de estar participando activamente. Seguramente dentro de las políticas de la organización deben de también estar mencionados estos temas, deben hacer referencia a otras políticas y aspectos de la organización. La integración de esta cultura en todos los niveles de la organización, desde el contrato de una nueva persona, como lo habíamos charlado anteriormente, dentro de sus responsabilidades clave de la organización, es vivir la resiliencia. Esto debe de quedar claro en todas las personas, tanto nuevas como las que ya existen. La medición de resultados del personal, independientemente de dónde se desempeñe, la persona debe de estar involucrada en todas las partes o los esfuerzos que se hagan a través de la resiliencia organizacional, involucrar a las direcciones, gerentes, permear esta cultura a un nivel estratégico, táctico y operativo, hacerlos parte de todo ello y que el personal, por supuesto, entienda y conozca su papel en la resiliencia organizacional y la importancia de que esta persona participe. Las mejores prácticas, por supuesto, recomiendan implementar planes, programas de capacitación y concientización acompañados de un liderazgo adecuado para poder llegar a todos los rincones de la organización con los medios disponibles. Muy bien, hemos terminado entonces así la sección de preguntas y la participación de Adrián. Adrián, muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos también por sus preguntas. Gracias a todos nuevamente por sus preguntas y por su participación en este webinar. No nos queremos ir sin antes invitarlos a descargar los recursos que ponemos a su disposición en nuestra página web y a leer nuestro blog Drive en Español, el cual está abierto a los profesionales certificados para que puedan hacer sus publicaciones sobre continuidad de negocio y temas relacionados. Queremos siempre contar con su experiencia. Gracias a todos por su participación. Mi nombre es Carol Cordero y este webinar ha sido una producción del DRI Internacional 2019, todos los derechos reservados. Gracias por su atención.